Año 2025. Buscando el reino de Dios y su justicia. Efesios capítulo 5, versículos 18 y 19. Si por alguna razón usted no trajo Biblia hoy, a ustedes que nos acompañan por primera vez, aquí tenemos en pantalla una ayuda para que usted siga la lectura bíblica. Y quiero invitarlos para que leamos todos en alta voz los versículos 18 y 19. Dios se alegra cuando nosotros proclamamos su palabra. Y dice allí: no se emborrachen con vino que lleva al desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu. Anímense unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales. Canten y alaben al Señor con el corazón. Y en pantalla mire cómo dice: no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Pastor, ¿quieres orar? Humillémonos delante del Señor y delante de su santa palabra. Gracias, Dios mío. Hay sed en nuestro corazón de ti, hay sed también en nuestra alma de tu palabra, Dios mío. Yo te ruego que a tu pueblo en esta mañana les permitas estar muy concentrados, porque es tu misma voz, tu voz que no quiso oír el pueblo de Israel. Ellos le dijeron a Moisés: mejor ve tú donde el Señor, porque nosotros no resistimos lo que Él quiere hablarnos. Pero hoy contamos con el privilegio de poder sentarnos reposados, tranquilos, y escuchar todo lo que tú nos quieres hablar. Gracias por nuestro pastor, a quien has escogido para este día, y que sea tu portavoz para alimentarnos. Gracias, Dios, por cuidar de nosotros. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Amén. Siéntense, querida iglesia, por favor. Quiero compartir con ustedes este mensaje que he titulado Llenos del Espíritu Santo. En la época del apóstol Pablo, cuando él escribió esta carta a los hermanos que estaban en Éfeso, se practicaban unas costumbres que se conocían como las orgías embriagadoras religiosas. La historia nos cuenta que esas orgías embriagadoras religiosas eran la manera como la gente buscaba la trascendencia y la comunión con lo espiritual. ¿Qué hacían? La gente se reunía en lugares que consideraban sagrados, a cualquier dios que ellos hubiesen invocado, a cualquier deidad, y comenzaban a libar licor y a consumir sustancias que les inducía a un estado de éxtasis o trance, de tal manera que consideraban eso una manera de estar en comunión o de entrar en comunión con lo divino. Embriagarse, tomar licor, consumir alucinógenos y tratar de salir de la realidad no es una costumbre muy inocente. En realidad, desde la antigüedad, esta era la forma como la gente trataba de entrar en comunión con lo espiritual, porque ellos consideraban que ese éxtasis les permitía tener una alegría desbordada. A esta práctica, el apóstol Pablo en otro pasaje la llama la copa de los demonios. En 1 Corintios capítulo 10, versículo 21, Pablo escribió: no pueden beber la copa del Señor y también de la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y también de la mesa de los demonios. ¿Se había preguntado usted alguna vez qué es esto de la copa de los demonios? Pues era eso. Era el tipo de embriaguez en el que las personas se sumergían para tener un ritual que los aproximara al mundo espiritual, con el fin de conseguir más poder, fertilidad
y una experiencia de éxtasis espiritual. La historia universal nos cuenta que había templos principales. En Éfeso había uno que era el templo a la diosa Diana. Allí la gente practicaba, entre otras cosas, la prostitución sagrada. ¿Qué hacían los seres humanos? ¿Qué hacían los hombres sobre todo? Iban, se embriagaban allí, dedicaban ese emborrachamiento, esa embriaguez a el dios o a la diosa que estuviesen hablando. Denme un minuto. Entonces, cuando se embriagaban, entonces tenían además actos sexuales con las mujeres que estaban allí, quienes practicaban la prostitución sagrada. Pero eso no solamente era en la época de Pablo, desde la antigüedad otras culturas lo hacían. Los babilonios lo hacían, los egipcios lo hacían, los asirios lo hacían. Esta ha sido una práctica de la humanidad, embriagarse. Así que en las últimas semanas habíamos visto cómo algunas veces esta embriaguez de la gente, esta borrachera de la gente, que terminó siendo un aspecto cultural y además religioso pagano, hacía que la gente entrara en comunión con el mundo espiritual, es decir, con los demonios. Cuando alguien se embriaga, cuando alguien consume alucinógenos, ese no es un acto inocente con el cual alguien está tratando de pasar un buen momento. En realidad lo que está haciendo es abrir su mente para que, como vimos hace 15 días, y si usted no vio este sermón, entonces lo invito para que lo vea, se llama la embriaguez versus la llenura. La gente empieza a tener alucinaciones y no son más que las maneras como los demonios vienen a ilustrar a la gente acerca de cómo actuar. Lastimosamente, un día, esas orgías embriagadoras fueron confundidas por gente pagana y las confundieron con el don del Espíritu Santo. La Biblia nos dice en Hechos que había un grupo de hermanos en el capítulo 1, que eran más o menos 120 hermanos. 120 hermanos. Luego en el capítulo 2 del libro de los Hechos nos dice que el día que llegó el Pentecostés, que era una celebración judía que Dios había ordenado a su pueblo y que en el Antiguo Testamento usted va a encontrar como la fiesta de las semanas o la fiesta de la cosecha, y que era tradicional celebrar 50 días después de la Pascua. Usted va a encontrar esto en Éxodo 34, versículos 22 y 23 y Levítico 23, 16. La Biblia dice que el Espíritu Santo descendió. Repito, Éxodo 34, versículos 22 y 23 y Levítico 23, verso 16. Y la Biblia dice que ese día, 50 días después de la Pascua, el Espíritu Santo descendió sobre todos los creyentes y se posó sobre cada uno y empezó a hablar cada uno en un idioma que no era su propio idioma. Lo que hablaban no eran sílabas que no se pudiesen comprender. Y quiero dejar esto muy claro porque lastimosamente ha habido una costumbre neopentecostal en la que la gente dice recibir al Espíritu Santo porque empiezan a pronunciar una serie de sílabas que no tienen ningún sentido y ellos dicen que esas son las lenguas que provienen del Espíritu Santo. Sin embargo, en Hechos, capítulo 2, el versículo 12 y 13, la Biblia nos dice que estaban desconcertados y perplejos algunos que habían llegado a Jerusalén para esa fiesta llamada Pentecostés o de la cosecha de las semanas, y se preguntaban ¿qué quiere decir esto? Pero mire esto, otros se burlaban y decían lo que pasa es que están borrachos. ¿Por qué creían que estaban borrachos? Porque en los cultos paganos, en los que se practicaban las orgías paganas embriagadoras, la gente también en su éxtasis hablaba en lenguas. En Corinto, por ejemplo, había una secta que se llamaba la secta de las locas, y las llamaban así porque la gente cuando iba a rendir culto en esos templos empezaban a hablar una serie de incoherencias, unas lenguas que pudieran ser espirituales pero no del Espíritu Santo. Y por eso es que Pablo le dice a los hermanos en Corinto, mire, yo no prohíbo que se hablen lenguas, está bien que lo hagan, pero que se haga en orden. Que se haga para profetizar, que se haga para traer dirección a la iglesia y que se haga para que la gente comprenda.
Pablo dice, incluso es mejor que todos profeticen, porque al profetizar todos los que escuchan entonces entenderían. Discúlpenme, ¿ustedes dos están por primera vez hoy acá? ¿Atrás? Sí. Recuérdenme sus nombres. Ana y Juan Pablo. Mauricio. ¿Qué pensaría Ana y Mauricio si yo esta tarde o si yo esta mañana empezara a hablar aquí rimba, zomba, jala, rambo, saca la bazuca? Pero además empezara otro a hablar allí y otro por allí. ¿Ustedes qué pensarían de nosotros? Que estamos locos, ¿cierto? Así que Pablo dice, yo prefiero hablar muchas palabras en el idioma con el cual me haga entender, y si he de hablar en lenguas como parte del don, pues voy y hablo en privado. Ahora bien, esto se ha distorsionado tanto, apágamelo por favor, hijo, que durante mucho tiempo ha habido una seria influencia humana y demoníaca para tratar de desvirtuar el don de lenguas que viene de parte del Señor. Cuando esto ocurrió, cuando la gente empezó a decir es que están borrachos, cuando empezaron a confundirlos con lo que la gente practicaba, el versículo 14 nos dice que los apóstoles, encabezados por el apóstol Pedro, se pusieron en pie y miren lo que pasó. Entonces Pedro con los 11 se puso de pie y dijo a voz en cuello, compatriotas judíos y todos ustedes que están en Jerusalén, déjenme explicarles lo que sucede, presten atención a lo que les voy a decir. Estos no están borrachos como suponen ustedes, apenas son las 9 de la mañana. En realidad lo que pasa es lo que anunció el profeta Joel. Sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Profetizarán sus hijos y sus hijas, los jóvenes tendrán visiones y los ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu sobre mis siervos y mis siervas y profetizarán. Haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y nubes de humo. El sol se convertirá en oscuridad. Es decir, todo esto parece indicar que es un eclipse de sol, y la luna en sangre, antes que llegue el día grande y esplendoroso día del Señor. Mire esto, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Ahora bien, es interesante que cuando el apóstol Pedro contesta esto, entonces él lo que está diciendo es, Dios ha cumplido su promesa. Por medio del profeta Joel, Dios había anunciado que derramaría su espíritu y que cuando su espíritu viniera sobre nosotros, entonces seríamos sellados para el día de la salvación. Cuando el Espíritu Santo viene, entonces ahora somos capaces de invocar a Jesús como Señor nuestro. Ahora bien, he llegado a este punto porque hace 15 días vimos, según el pasaje de Efesios 5:18, lo que no debemos hacer. ¿Qué no debemos hacer? No debemos embriagarnos. Volvamos al versículo 18 y 19. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Así que no nos embriaguemos, pero no nos detengamos ahí en nuestro actuar. Pablo dice, sí hay una cosa que tenemos que hacer. ¿Y qué sí tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo. ¿Quién es el Espíritu Santo? Se preguntará usted. En ocasiones la gente hace esta pregunta un poco equivocada y dicen, ¿qué es el Espíritu Santo? Pero el Espíritu Santo no es un qué. El Espíritu Santo es un quién, es una persona. Y quiero que en los próximos minutos vamos a hacer un rápido recorrido bíblico antes de llegar a la parte gruesa de este sermón, para que miremos a la luz de la Biblia quién es el Espíritu Santo. Debo decirles, el Espíritu Santo es una persona. No es la palomita que algunas veces dibujan en la tradición romana. No es una fuerza impersonal como predican algunas iglesias. No es una cualidad de Dios. Tampoco es un título
como dicen equivocadamente los unicitarios, no es un título, tampoco es un fluido, tampoco es un poder. El Espíritu Santo es la persona que Dios ha enviado para que esté en nosotros los creyentes. Cuando Jesucristo vino a salvarnos, Dios envió a su Hijo en persona, en forma humana, para que al morir en la cruz nos diera salvación. Pero ahora Dios ha enviado su Espíritu, ya no para que esté solo con nosotros, sino para que esté dentro de nosotros, en nosotros. Dios ha decidido habitar en nosotros por medio de su Espíritu Santo. La Biblia menciona que, y esto es interesante, el Espíritu Santo está dentro de Dios y Él mismo es Dios. Piensen lo siguiente, así como el espíritu de vida que yo tengo está dentro de mí, ¿ustedes ven mi espíritu? No lo ven. El día que yo parta con el Señor de este cuerpo, tal vez ustedes verán mi cuerpo. Seguramente lo verán en un ataúd. Pero ustedes sabrán que ya el espíritu de vida no está dentro de mí. Sin embargo, ¿por qué saben ustedes que tengo espíritu y que está dentro de mí? Porque estoy vivo. De igual manera, el Espíritu de Dios está dentro de Dios y Él mismo es Dios. En 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 11, Pablo dice, ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. Creo que vale la pena aclarar lo que muchas veces he dicho. La palabra Espíritu aquí está con mayúscula, es un sustantivo, hace referencia al Espíritu Santo de Dios. Y mire esto, el Espíritu lo examina todo hasta las profundidades de Dios. En efecto, ¿quién conoce los pensamientos del ser humano sino su propio espíritu que está en él? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Así que el Espíritu de Dios procede dentro de Dios mismo. La Biblia nos dice además que el Espíritu Santo es el Señor Jesús. Y esto en términos de su deidad. En 2 Corintios capítulo 3 versículo 17 dice, ahora bien, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. También la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el único y verdadero vicario de Cristo. Voy a leer este pasaje y enseguida explicaré lo que quiero decir. En San Juan capítulo 14 versículo 26, el Señor Jesús dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. No sé si a usted le ha pasado que hay momentos en los que usted está hablando con una persona, esa persona tal vez le está contando problemas de su vida, le está contando una situación familiar, y usted mientras escucha recuerda un pasaje bíblico. Usted lo recuerda por dos cosas. Primero, porque ya lo leyó, porque usted conoce esas enseñanzas. Pero ¿por qué usted está recordando ese pasaje bíblico en especial? Porque el Espíritu Santo ha venido para representar a Jesús y para recordarnos lo que Jesús ha dicho. ¿Qué hace uno para recordar algo? Pone una alarma en el teléfono, la escribe en su agenda. Aquí Jesús está prometiendo, Él les recordará todo lo que les he dicho. Pero quiero explicar esta palabra. El Espíritu Santo es el único y verdadero vicario de Cristo. En la falsa religión romana, este título de vicario ha sido usado para decir que la única persona que representa a Jesucristo y tiene toda su autoridad en la tierra es el Papa romano. Este título de vicario de Cristo se empezó a usar para el Papa romano cuando un papa llamado Inocencio III se autonombró de esa manera.
Eso ocurrió entre 1900 o entre 1198 y 1216 que él ocupó el cargo. Así que empezó a sonar entre la gente la siguiente idea: quien ocupe el papado es el único y verdadero representante de Cristo, y por eso recibió el título vicario. Más tarde, en el siglo XV, en el Concilio Romano de Florencia, ese concilio se refirió al obispo de Roma, que es el Papa, como el verdadero vicario de Cristo. ¿Qué estaba haciendo la religión romana? Diciendo que todo el poder, la autoridad y la representación de Cristo estaba en cabeza de esa persona que encabeza esa falsa religión. Pero quiero decirles, querida iglesia, el verdadero vicario de Cristo no es un nombre, no es un nombre. El verdadero vicario de Cristo es el Espíritu Santo, porque el Señor Jesús dijo que sería enviado por el Padre en su nombre, y en este caso, en su nombre, significa en representación de Jesús. Quiero que miremos este mismo texto en dos versiones más que nos van a abrir el entendimiento. Dice: el Espíritu Santo vendrá y los ayudará, porque el Padre lo enviará para tomar mi lugar. ¿Quién tiene el lugar de Jesucristo en el mundo? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he enseñado. Esa es la versión traducción lenguaje actual. La Nueva Traducción Viviente dice: cuando el Padre envía al abogado defensor como mi representante, es decir, al Espíritu Santo, Él les enseñará todo y les recordará cada cosa que les he dicho. ¿Quién tiene toda la autoridad para representar a Jesucristo en el mundo? El Espíritu Santo. ¿Quién ha venido como representante de Jesucristo? El Espíritu Santo. ¿Quién es el único vicario? Vicario significa representante. ¿Quién es el único vicario de Cristo? El Espíritu Santo. También podemos decir que el único representante autorizado de Jesucristo en la tierra es el Espíritu Santo. También la Biblia nos dice que el Espíritu Santo, con su poder, resucitó al Señor Jesús. En Romanos capítulo 1, versículos 3 y 4, Pablo dice: la buena noticia trata de su Hijo. En su vida terrenal él fue descendiente del rey David y quedó demostrado que era el Hijo de Dios cuando fue resucitado de los muertos mediante el poder del Espíritu Santo. Él es Jesucristo nuestro Señor. Esta semana me quebranté, me conmoví, porque algunas veces cuando pienso en la muerte, les soy sincero que a mí me gustaría experimentar la transformación cuando Jesucristo venga. Siento un poco de susto al pensar en ese momento de mi muerte. Y pienso con susto un poquito ese momento de mi muerte porque tengo una niña pequeña. Me gustaría participar con ella en su educación, en su crecimiento. Sé que si yo muero, Dios es un mejor padre que yo, es mejor proveedor que yo, es mejor cuidador que yo. Pero no les niego que sé también que eso sería un tremendo dolor para ella. Lo mismo que para mi esposa, y espero que para ustedes. Sin embargo, Pablo va diciendo esto: hermanos, yo aspiro a experimentar el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte. No me tomen esto a mal, me dio un antojo. No como quien está deseando morirse para escapar, sino porque leyéndolo con los ojos del Espíritu, dije, claro, eso es lo grandioso, experimentar el mismo poder que resucitó a Jesucristo de la muerte. Y ese mismo poder es el poder del Espíritu Santo resucitándonos de la muerte.
También la Biblia dice que el Padre le dio a su Hijo, es decir, a Jesús, el Espíritu Santo, pero se lo dio para que Jesús lo derrame sobre los creyentes, para que lo reparta sobre los creyentes. El Espíritu Santo fue en primer lugar un regalo del Padre para Jesucristo, y ahora Jesucristo lo que hace es repartirlo a los creyentes. Mire lo que dice Hechos 2, versículos 32 y 33. Dios levantó a Jesús de los muertos, y de esto todos nosotros somos testigos, está hablando el apóstol Pedro. Ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Mire esto, y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen. Cuando tenemos al Espíritu Santo en nuestras vidas, es un regalo que Jesús está compartiendo, un regalo que Él recibió del Padre. También la Biblia nos dice que gracias a eso que Jesucristo hace de derramar su Espíritu sobre nosotros, es el Espíritu Santo el que designa a los pastores en la iglesia. No es por tradición humana, tampoco es porque alguien terminó un instituto bíblico, tampoco es porque alguien terminó una carrera en teología, tampoco es porque alguien tenga un don que sobresalga en la iglesia. Hermanos queridos, los pastores son designados por el Espíritu Santo. En Hechos capítulo 20, versículo 28 dice: entonces cuídense a sí mismos y cuiden el pueblo de Dios, alimenten y pastoreen el rebaño de Dios, su iglesia, comprada con su propia sangre, sobre quien el Espíritu Santo los ha designado ancianos. Y esa palabra ancianos es pastores dentro de la congregación. También la Biblia nos dice que el Espíritu Santo es el Espíritu del Hijo de Dios, que es Jesucristo. En Gálatas capítulo 4, versículo 6 dice: ustedes ya son hijos. Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama: Abba, Padre. No ores de manera impersonal. Cuando tengas el Espíritu Santo, una de las cosas que va a ocurrir es que vas a poder decirle a nuestro Dios, le vas a poder decir: Papá, Padre. Y solo por hoy también tengo que decir que el Espíritu Santo glorifica al Señor Jesús. En Juan capítulo 16, versículo 13 dice Jesús, está hablando Jesús el Señor: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que dirá solo lo que oiga y les anunciará las cosas por venir. Y miren esto: Él me glorificará, porque tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. Todo cuanto tiene el Padre es mío. Por eso les dije que el Espíritu tomará de lo mío y se lo dará a conocer a ustedes. En muchas iglesias, equivocadamente, el culto y la adoración se rinde al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te adoramos. Espíritu Santo, te alabamos. Espíritu Santo, te bendecimos. Cuando uno piensa que el Espíritu Santo es Dios, eso no está mal. Pero cuando el Espíritu Santo está dentro de nosotros, lo que el Espíritu Santo hace es llevarnos a nosotros a que toda adoración, toda gloria y toda exaltación sean para Jesucristo el Señor. Hace algunos meses atrás, una hermana de la iglesia me hizo una pregunta que no le contesté y le dije: espéreme que ya vamos para allá. Pastor, ¿por qué algunas veces cantamos y decimos: Espíritu Santo, lléname de ti? Porque una cosa es que el Señor nos bautice con su Espíritu Santo, una cosa es que el Señor nos dé su Espíritu Santo, y otra cosa es que nosotros permanezcamos llenos del Espíritu Santo. Cuando Dios nos da su Espíritu, cuando Dios nos bautiza, eso es gratuito. Pero cuando estamos llenos del Espíritu Santo hay un precio que pagar. Y aunque sigue proviniendo de Él, ahora también depende de nuestra intención de querer estar llenos de Él. Ahora bien, de este Espíritu del que hemos hablado, de este Santo Espíritu del que hemos hablado, es del que Pablo dice: llénense con el Espíritu Santo. Y observe que este santo apóstol no está diciendo que queda descartada la soberanía de Dios.
No dice que es solo una responsabilidad humana, pero él sí está diciendo, hay ahora una cooperación. Dios da su espíritu, pero ustedes se llenan de ese espíritu. Volvamos a leer Efesios 5:18. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo. Ya que el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en nuestra vida. Y ese mismo Espíritu es el Espíritu que está en Jesús. El apóstol Pablo nos está dando a todos los creyentes un mandato, y es: vivan bajo la influencia del Espíritu Santo todo el tiempo. Ser lleno del Espíritu Santo debería ser una pregunta que ustedes me hicieran hoy. Pastor, entonces, ¿qué es ser lleno del Espíritu Santo? Y aunque nadie me ha hecho la pregunta, les contestaré. Ser lleno del Espíritu Santo no es estar hablando con sílabas que no tienen ningún sentido. Ser lleno del Espíritu Santo es rebosar de la presencia del Espíritu del Padre y del Hijo en nosotros. Jesús el Señor dijo, San Juan 14:23, el que me ama obedecerá mi palabra y mi Padre lo amará. Mire esto, y haremos nuestra vivienda en él. ¿Quién es el Espíritu Santo? Es el Espíritu de Dios habitando en nosotros. Entonces he traído 4 puntos esta mañana a manera de sugerencia, como una experiencia personal basada a la luz de la Biblia, con las que me permitiré mencionar cómo mantenernos llenos del Espíritu Santo. Y lo primero que debo decir, para mantenernos llenos del Espíritu Santo debemos amar a Jesús. Amar a Jesús. En Efesios capítulo 6:24, el santo apóstol escribió: la gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor imperecedero. Observen esta limitación que tiene la gracia. La gracia de Dios es para los que aman a Jesucristo el Señor. Pero este amor no es un simple sentimiento. Amar a Jesús implica tener una profunda relación con Él. No sé si usted alguna vez se ha preguntado por qué la iglesia se llamará íntima devoción. Queridos hermanos, íntima devoción es más que el nombre de una iglesia. Es la síntesis de nuestra firme convicción de amor por el Señor Jesús y la demostración de esto, no solo con palabras, sino con una relación profunda y transformadora. Queridos hermanos y amigos, cuando amamos a alguien, nuestra vida empieza a transformarse en lo que esa persona es. Me sorprende escuchar a mi esposa predicar algunas veces. Y me sorprende por 2 razones. Primero, porque me parece glorioso cuando ella quiere compartir la palabra, pero también me parece hermoso cuando ella empieza a usar expresiones que yo uso y empieza a usar un tono de voz que se parece a mi voz. Eso no es porque antes de la predicación yo le haya impuesto y le diga, vas a predicar esto o este es el sermón. Es porque a medida que nuestro amor se profundiza, ambos vamos siendo transformados. Y empezamos a ser conscientes de lo que al otro le gusta y de lo que al otro le disgusta. Por ejemplo, mi esposa se tardó un año en decirme que le disgustaba que cuando yo me lavaba las manos o generosamente lavaba los platos, quedaban regueritos de agua por todo el piso de la cocina. Un día me lo dijo, no con molestia, sino contándolo como una anécdota. Contando y diciendo, uno ama tanto que llega a aceptar eso, pero cuando yo supe eso, entonces yo dije, ya no voy a dejar este reguero. Yo era consciente de que había hecho un trabajo espectacular con esos platos y esas ollas brillantes, y ella estaba pensando que había faltado un detalle. ¿Qué hice yo? Empiezo a ser consciente de lo que a ella le gusta y de lo que a ella le disgusta. Eso es amar al Señor, es transformarnos a su imagen.
El propósito de amar a Jesús nos dirigirá a ser como Él es. Algunos pretenden que Jesús sea como cada uno es. Hermanos, nosotros, los seres humanos, fuimos hechos a imagen y semejanza de Él. No Jesús debe ser a imagen y semejanza nuestra, porque Jesús ya demostró querer ser como nosotros cuando se humanó para venir a salvarnos, pero ahora el llamado es a que nos parezcamos a Él, a que nos transformemos como Él es. ¿Y cuándo empieza eso? Cuando amamos a Jesús, y ahí empezamos a ser llenos del Espíritu Santo. Cuando somos conscientes que la relación con Jesús no es solamente el domingo a las 8 de la mañana. Cuando somos conscientes que no se trata de leer un capítulo ahí para tratar de tener como un chakra o un salvamento con el cual no nos vaya mal en la calle. Es estar en comunión con Él. Y cuando lo amamos, entonces viene la segunda cosa que nos ayuda a mantenernos llenos del Espíritu Santo, y es obedecer las enseñanzas del Señor Jesús. Lo amo a Él, pero al amarlo lo obedezco. San Juan 14:23 nos narra que Jesús dijo esto: el que me ama obedecerá mi palabra, y mi Padre lo amará, y haremos nuestra vivienda en Él. Lastimosamente, el rango que la gente tiene para aceptar las palabras del Señor Jesús está limitado por un principio. Es que Dios es amor, y si Dios nos ama, entonces Él no nos castiga. ¡Qué error tan grande! La Biblia nos dice que Dios es a la vez bondadoso y severo. La Biblia nos dice que Jesús a la vez nos ama, pero también ha sido nombrado como juez de vivos y muertos. Así que no se trata solo de sí, yo voy a una iglesia, yo soy cristiano, yo sigo a Jesús, pero me doy el lujo de desobedecer sus palabras. Obedecer las enseñanzas del Señor Jesús implica una rendición de nuestra voluntad, una rendición de nuestro conocimiento, una rendición de nuestra interpretación de los hechos y de nuestro deseo de autosatisfacción. Oh, sí, yo busco a Jesús cuando estoy en necesidad. Oh, Jesús, por favor, dime qué debo hacer con esta decisión. Y normalmente, si no estamos en comunión con Él, no tomamos la decisión que Jesús nos está indicando, sino la que nuestro deseo de autosatisfacción dice que nos produce paz, y decimos: es que Dios puso el paz en mi corazón para tomar esa decisión. Hermanos, muchas decisiones que tomamos en la presencia del Señor no producen paz. Muchos actos de obediencia a Dios también producen conflicto interno. Muchos actos en los que hay que obedecer a Dios no produce paz. Pregúntele a una persona que está sacando el licor de su vida. Pregúntele qué siente. ¿Siente paz cuando no toma o siente ansiedad? Pregúntele a una mujer que ha tomado la decisión de cortar una relación porque sabe que esa relación no honra al Señor. ¿Qué siente ella? ¿No está sintiendo paz? Puede ser que sienta el gozo de la obediencia, pero está triste porque hay sentimientos. Así que mucho cuidado y no se deje confundir cuando usted diga: no, yo voy a hacer esto porque sentí paz. ¿Es la paz de Dios o es la paz de nuestra autosatisfacción? Cuidado, mucho cuidado. Así que no se trata de que Jesús haga nuestra voluntad, sino que Jesús nos enseñe a hacer su voluntad. Pero quise desgranar un poco más esto. Obedecer su palabra implica conocer su palabra. No puedo obedecer si no sé lo que Él ha dicho. Y para conocer, entonces debo leer su palabra. Esto me hace a mí responsable. Debo hacerlo yo. No puedo esperar que alguien lo haga por mí, a no ser que yo no sepa leer y necesite ayuda. Pero es mi responsabilidad. Además, al conocer y al leer su palabra, debo aceptarla como palabra de Dios. Esto es confiar en Él.
Lamento tanto cuando algunos cristianos me dicen, pastor, vea, yo no estoy de acuerdo con ese texto bíblico. Eso significa que ellos no han aprendido a confiar en que Jesús dice lo mejor. En San Juan capítulo 8, versículos 46 y 47, el Señor dijo, ¿quién de ustedes me puede probar que soy culpable de pecado? Si digo la verdad, mire esto, ¿por qué no me creen? Y esa pregunta parecía que era para el público judío que lo estaba escuchando. Estos mismos que hace algunas semanas atrás estuvimos escuchando que dice que ya habían creído en Él, pero que todavía no eran verdaderos discípulos. Y luego pregunta, o más bien, luego afirma, el que es de Dios escucha lo que Dios dice, pero ustedes no escuchan porque no son de Dios. En ocasiones en nuestros templos la gente se duerme. ¿Sabe por qué no escuchan la palabra de Dios? Porque no son de Dios, no lo son. En ocasiones la gente lee un texto y terminó y creyó que ya quedó lleno de Dios y ya cumplió el requisito, pero no escuchan lo que dice la palabra de Dios. Entonces hemos dicho, conocer su palabra, leer su palabra, aceptarla como palabra de Dios. Y quiero agregar algo hoy, memorizar su palabra. Eso es atesorar. ¿Alguno de ustedes se sabe un texto bíblico de memoria, uno solo? ¿Por qué si leemos no memorizamos? ¿Alguien allá arriba se sabe siquiera un solo texto de memoria en la Biblia, de la Biblia? Uno solo. ¿Nadie? ¿Tú? ¿Qué texto te sabes, hermano? Pablo escribiéndole a los filipenses, ¿cierto? ¿Quién está allá arriba levantando la mano? ¿Quién? Tú, Belkis. Uno, unito. La senda del justo es como la luz de la aurora, que va de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Juan 8:32. Y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Palabras de Jesús. Moisés. San Juan 14:6. Alejandra. Colosenses 1. Maxi. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sebas. El cual. Alabado sea Dios. Gálatas 2:20. Último, Mari. Memorice la palabra de Dios. Quiero contarle esta experiencia. Hace algunos años conocí a una dama. Ella se congregaba en otro lugar, pero sus familiares eran pastores, a quien mi familia y yo conocíamos y que estaban en otra región del país. A pesar de que esa dama no era miembro de esta congregación, ella empezó a sentir un profundo afecto por lo que nosotros como iglesia predicamos y vivimos. Por esa época, ella se unió al reto del año 2017, leer el Nuevo Testamento en un mes. Sin embargo, un día ella me llamó para decirme cuán difícil se le hacía leer la palabra de Dios, porque según ella, cada vez que empezaba a leer, empezaba a experimentar desconcentración. Y mientras leía, dice ella, empiezo a pensar en otras cosas. Después de escucharla le pregunté, ¿y en qué cosas empiezas a pensar? Y yo creí que ella me iba a responder lo cotidiano.
hacerle el almuerzo a sus hijos, tal vez barrer, trapear. Ella para esa época estaba haciendo una especialización como docente. Y me quedé esperando la respuesta porque ella empezó a titubear. Y después de titubear unos segundos, ella me dijo: es que para mí es muy difícil no pensar en sexo. Sexo cuando me levanto, sexo cuando me acuesto, sexo cuando leo la palabra de Dios. Resulta que en su vida antes de conocer al Señor Jesús, ella había vivido en inmoralidad sexual al punto que para ese momento ella tenía 2 hijos de diferentes padres. Ella estaba sufriendo porque su culpa, su vergüenza, su falta de crecimiento espiritual estaba ligado a las imágenes que ella recreaba con todo lo que había vivido en el pasado y con todo lo que ella sentía que ahora su cuerpo le pedía. Su mente está impura, sus sentimientos completamente deteriorados, su sentido de valía estaba bajo cero. Ella se sentía la mujer más fea, más ordinaria. Su capacidad para pensar o para dominar lo que pensaba y sentía era nula. Ella no lograba dominar sus pensamientos. Y lastimosamente nunca había hablado de esto con alguien por miedo al señalamiento. ¿Le has contado esto a tu pastor? Y me dijo: no, donde yo le cuente esto me sienta, me pone en disciplina. Así que lo que era una conversación telefónica normal, pronto se convirtió en un tiempo de ministración en el que empecé a orar por ella, pero la guié para que ella también orara y confesara su pecado delante del Señor. Ella, mientras oraba, empezó a sentir necesidad de estar plena en Cristo Jesús. Al principio fue un poco difícil porque ella decía: Señor, perdóname, tú me conoces. Y yo le dije: un momento, confiesa lo que tú sabes que Él conoce. Usted se podrá imaginar que esa conversación no era nada fácil. Sin embargo, después de unos minutos ella empezó a confesar cada imagen, cada cosa que sentía, cada cosa que pensaba. Mientras orábamos, yo sentí que el Espíritu Santo me recordaba todo el tiempo un texto. Salmo 119, versículo 9. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Al terminar de orar, yo sentía que el Espíritu Santo insistía con ese texto y al principio yo no entendía por qué se me venía ese texto, por qué lo estaba recordando. Así que me detuve, hice una corta oración mientras ella seguía hablando. Señor, ¿qué me quieres decir? Y sentí revelación de Dios para decirle esto: querida amiga, por ahora no hagas más el reto de leer el Nuevo Testamento en un mes. Creo que debes hacer otra cosa, y es empezar a llenar tu mente con la palabra de Dios. Así que obviamente ella me preguntó cómo debía llenar su mente con la palabra de Dios. Y le dije: vas a empezar a leer la Biblia y a medida que leas vas a empezar a memorizar textos bíblicos. ¿Para qué quiero memorizar? Le dije: la mente no es un cuarto vacío, siempre habrá algo para pensar. Pero si nosotros almacenamos aquello en lo que ocupamos nuestro tiempo para alimentarla, entonces nuestra mente empezará a expresar aquello con que la estamos llenando. Memoriza la palabra de Dios. Pasaron solo algunas semanas cuando esta dama había aprendido a combatir y a sacar los malos pensamientos y las imágenes de su pasado. ¿Cómo ocurrió? Ella se llenó de la palabra de Dios y mientras llenaba su mente y su corazón, sus recuerdos, deseos e imágenes tuvieron que empezar a desocupar su mente hasta que quedó vacía. Cada vez que ella estaba leyendo la palabra de Dios y venía un pensamiento sexual, ella empezaba a proclamar lo que había memorizado. Cada vez que ella estaba tratando de dormir en las noches y venía un pensamiento, una imagen, un recuerdo, ella empezaba a proclamar lo que había memorizado.
Ella fue victoriosa memorizando la palabra del Señor. Luego pasaron algunos años cuando llegó la pandemia. Y ya que en su iglesia no tenían capacidad para transmitir los cultos, ella se pegó a nuestros cultos y estuvo conectada durante mucho tiempo. Y un día, en medio de esas celebraciones de culto virtuales, ella me escribió para saludarme. Después del saludo protocolario le pregunté cómo iba con el tema que me había expuesto con respecto a su debilidad pecaminosa. Queridos hermanos, milagrosamente ella ni siquiera recordaba lo que habíamos hablado en el pasado. Ahora ella había llenado su mente completamente con la palabra de Dios. ¿Quieres limpiar tu mente? Memoriza la palabra de Dios. Además, para obedecer a Jesús es necesario permanecer en su palabra. Él dijo, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Así que repitamos, ¿cómo obedecemos a Jesús? Al conocer su palabra, al leer su palabra, al aceptarla como palabra de Dios, al memorizar su palabra y al permanecer en su palabra. ¿Estamos bien hasta acá? Cuando hacemos esto, estamos siendo llenos del Espíritu Santo. Dos cosas más, y trataré de ir muy rápido para que podamos celebrar la cena del Señor. Si quieres estar lleno y permanecer lleno del Espíritu Santo, ora, ora. En Daniel capítulo 6, versículo 10 dice, cuando Daniel se enteró de la publicación del decreto, se fue a su casa y subió a su dormitorio, cuyas ventanas se abrían en dirección a Jerusalén. Allí se arrodilló y se puso a orar y a alabar a Dios, pues tenía por costumbre orar 3 veces al día. Hermanos queridos, ¿cuántos de ustedes oran 3 veces al día? Y pudiera ser que la respuesta sea escasamente oro 3 veces al mes. En 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 17, el Espíritu de Dios por pluma de Pablo va a ampliar más esto y ya no va a decir 3 veces al día, va a decir oren sin cesar, todo el tiempo. Recuerde esto, leer y orar es como respirar. Cuando usted lee, usted está inhalando. Cuando usted ora, usted está exhalando porque sale de usted. Si hay algo que nos diferencia del reino animal, es el habla. Podemos hablar y podemos comunicarnos. Pero lastimosamente nuestras palabras pocas veces son para nuestro Creador. ¿Quieres permanecer lleno del Espíritu Santo? No esperes que venga un ungido a imponerte las manos para que tú hables rumba, rimba, rambo, saca la bazuca. ¿No saben ustedes cuánto deseo yo que esta iglesia sea bautizada con el Espíritu del Señor? Me encantaría escucharlos a ustedes hablar en lenguas y es algo por lo que pido a Dios, pero si usted no ora, usted no podrá permanecer lleno del Espíritu Santo. 4. Alabe a Dios. El Salmo 119, verso 164 dice, 7 veces al día te alabo por tus rectos juicios. He escuchado a mi padre decir en varios sermones, el que alaba es victorioso. Puede ser que usted no tenga la capacidad de cantar
o de tocar un instrumento. Pero Jesucristo no está en un proceso de selección para escoger Got Talent o Yo Me Llamo o Si Te Pareces o Tienes el Factor X. Lo que Él está deseando es la expresión desde tu interior para reconocerlo a Él, como dice el salmista, por tus rectos juicios. Leemos una vez más el texto de Efesios capítulo 5, verso 18. No se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio sean llenos del Espíritu Santo. Mire esto, cantando salmos. ¿Cuáles son los salmos? Estos que están escritos. Por eso es que siempre escogemos textos bíblicos. Himnos. ¿Cuáles son los himnos? Aquellos que hablan de Jesucristo, así sean un corto fragmento. Canciones espirituales, aquellas que han sido inspiradas por Dios y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Sabe algo? Le he dicho a los músicos, ellos están, ¿cómo digo esto? No es una amenaza, pero tienen una advertencia. El próximo fin de semana ellos pasarán un proceso de evaluación porque les he dicho, si ustedes no leen la palabra de Dios, si ustedes no están en contacto con Dios, quiero pedirles vuelvan a su lugar allá. No quiero tenerlos acá. ¿Y cuál es la razón? No podemos alabar a un Dios al que no conocemos. Si no leemos su palabra, ¿cómo lo vamos a alabar? No queremos aquí gente que ame la música, o más bien que lo único que piensen es amar la música. Qué rico que les guste la música. Pero hermanos, ustedes son testigos que allá se siente si aquí está el Espíritu Santo de Dios y allá se siente si no está el Espíritu Santo de Dios. Así que tenemos que llenarnos del Espíritu Santo. Pregunto una vez más, ¿quisiera alguien ser lleno del Espíritu Santo? Si alguno siente que no está interesado en ser lleno del Espíritu Santo, quiero pedirle que en este momento salga de este santo lugar, porque quiero hablar solo con los que están interesados en estar llenos del Espíritu Santo. ¿Alguien no está interesado? No se quede acá por presión social. No se quede acá. Yo no quiero ser descortés con esto, pero yo he pedido al Señor que venga a llenarnos esta mañana. Así que vamos a empezar y quiero decirles cómo convertir esto en algo que vamos a hacer como un pequeño ejercicio para que usted empiece a permanecer en este ejercicio. Si usted quiere ser lleno del Espíritu Santo, hoy vamos a hacer algunas cosas. La primera es, lo invito a que esté de rodillas en su puesto y usted se va a tomar 2 minutos para estar a solas con Dios. 2 minutos. Y allí usted va a empezar a hacer lo primero, exprésele su amor al Señor. No use estos 2 minutos para pedirle algo. Solo use estos 2 minutos para decirle a Jesús, Señor, yo te amo. Y empiece a expresarle por qué usted lo ama. Son solo 2 minutitos. Solo 2 minutitos. Si usted por alguna razón siente que no lo ama porque no le habían hablado antes de esto, porque usted no sabía que se podía amar a Jesús, use este tiempo para decirle, Señor, yo quiero amarte. Yo quiero amarte. Yo quiero amarte por quien eres tú, porque tú eres el Hijo de Dios. Yo quiero amarte porque otros no me han amado, pero tú has permanecido fiel en tu amor. Y mientras usted
le habla palabras de amor al Señor, piense en lo siguiente. Puede ser que haya algo en lo que usted ha estado desobedeciendo al Señor. Tal vez sea falta de amor a Dios sobre todas las cosas. Tal vez usted no ama al prójimo. Tal vez usted no ha experimentado darle el perdón a alguien o pedirle el perdón a alguien. Tal vez usted ha desobedecido al Señor porque hay una injusticia que usted practica. Tal vez a usted le falta humildad. O tal vez incluso usted no sabe servir a los demás. Y en este momento dígale al Señor, quiero obedecerte, Señor. Quiero obedecerte con todas mis fuerzas, con todo mi corazón. Jesús, sé el Señor de mi vida. En tu nombre santo, amén y amén. Puede ponerse en pie, querida iglesia. Después dijimos, para obedecer su palabra, memoricemos su palabra. Nos vamos a tomar un minutico para memorizar un texto bíblico. Lo he traído esta mañana y dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Una técnica para aprender textos bíblicos. He señalado en azulito la primera sílaba de cada palabra. Así que eso se puede leer así: hago, papa, bebo, femate. Diga conmigo: hago, papa, bebo, femate. Miren lo que está resaltadito en azul: hago, papa, bebo, femate. Ahora aprendas eso: hago, papa, bebo, femate. Listo, desaparecemos el texto. ¿Nos lo aprendimos? ¿Intentamos? Vamos todos, a la 1, a las 2 y a las 3. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Ahora ustedes solitos, 1, 2 y 3. Mas el fruto del Espíritu. ¿Lo ponemos otra vez? ¿Se dan cuenta que memorizar requiere trabajo? Por eso cuando esté a solas con Dios, deténgase para memorizar el texto, deténgase hasta que se lo aprenda. Una vez más todos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, dignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Miren, un minutico y nos hemos aprendido un texto bíblico. Sin darnos cuenta, hemos acabado de sembrar una semilla invisible del Espíritu para llenarnos del Espíritu Santo de Dios. Ahora vamos a orar de otra manera. Un minuto para que usted tome a una pareja, alguien que esté cerca de usted. Y usted se va a unir con esa persona y primero va a orar el uno y después va a orar el otro. Y déjese guiar por el Espíritu Santo del Señor. Tal vez el Señor le va a inspirar a usted qué necesita esa persona. Al orar unos por otros estamos permitiendo que el Espíritu Santo nos dirija para hacer su voluntad. Un minutico para hacer esto, vamos. Cada uno ore por otra persona.
pero no ore mentalmente. Abra su boca y ore por su hermano. En el nombre de Jesús el Señor. En el nombre de Jesús el Señor. En el nombre de Jesús el Señor. Espíritu Santo, te adoramos, porque tú eres el Espíritu de Dios y en ti adoramos a Jesús. Señor, te adoramos. Jesús, te adoramos. Dios y Padre nuestro, te adoramos. Te adoramos, Señor. Te adoramos, Dios nuestro. Te adoramos, Señor. Ahora empiece a pedirle por su compañero. Pídale al Señor por su compañero. Señor, dale nuevas fuerzas. Señor, dale autoridad de tu Espíritu. Señor, dale sensibilidad. Señor, dale salud. Por favor, bendícelo con tu gracia. Ábrele el entendimiento para que comprenda tu palabra. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Gloria al Señor. Hermanos, ¿se dan cuenta lo que empieza a pasar en nuestra vida? Hermanos, el Espíritu del Señor está esta mañana en este lugar. Una cosa más. ¿Qué tal si nos unimos en un proyecto de vida? Y ese proyecto de vida es: vamos a alabar 7 veces al día al Señor. ¿Cómo lo vamos a hacer? Le propongo que haga una agenda usted mismo, con un recordatorio, y le propongo este horario, 6 de la mañana. Usted se alaba y usted se postra y empieza a alabar a Dios. Segunda alabanza, donde usted esté, en el carro, en el vehículo, usted no va a necesitar mucho tiempo, usted solamente va a empezar a decirle a Dios: te alabo por la vida que me has dado, te alabo por tu salvación, te alabo por Cristo Jesús. 8 de la mañana. Tercera, 10 de la mañana, te alabo por las fuerzas que me das, te alabo por este sol, por esta lluvia, todo procede de ti. 12 del día, alabanza y postración. Donde usted esté, procure encontrar un lugar a solas. Mire, hermanos, aunque parece antihigiénico, es glorioso encontrar en un baño un momento para uno postrarse delante de Dios. Recuerdo en mi época de soldado de Colombia, había momentos en los que yo sabía que quería ir a la presencia de Dios. Encontraba un solo lugar: el baño. Me acuerdo en mi época de funcionario bancario, y era de esos baños que está destapado por debajo. Entonces la gente sabía lo que uno estaba haciendo adentro, sabían cuáles eran los piecitos. A mí no me importaba, yo me arrodillaba para alabar a Dios. ¿Cómo? Como los baños de acá de la iglesia. Algunas veces los hermanos son con necesidad y van y miren, es que, ay no, allá está el pastor Junior, ¿no? Póstrese, hermano, 30 segundos, 1 minuto, y usted usa su boca para alabar a Dios. Quinta, 2 de la tarde. Sexta, 4 de la tarde. Última de este tiempo de alabanza, 6 de la tarde, y vuelve y se postra. Hermanos, usted se va a dar cuenta cómo usted empieza a estar lleno del Espíritu Santo del Señor. Termino con el texto una vez más: no se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. ¿Tomamos la cena del Señor? Año 2025.
buscando el reino de Dios y su justicia.